Esta noche estamos con el pasaje de Génesis capítulo 2, 4 al 17. Ya nuestro sexto, creo, charla en esta serie sobre Génesis, así el tiempo va volando. Déjeme leer, si tiene su Biblia a mano, Génesis 2, 4 al 17, es nuestro pasaje de hoy. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron criados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno, un pasaje un poco más largo hoy, pero vamos a ver algunos detalles para informarnos y edificarnos. Este pasaje vendría a ser un complemento al pasaje de capítulo 1 en cuanto a la creación. No es tan claro si es un segundo relato o si es una exposición del primer capítulo, y en breve no creo que nada depende de esto. Pero lo que sí vemos que el capítulo 2 es una forma literaria muy distinta al capítulo 1. En el primero tenemos un ritmo clarísimo, un lenguaje estilizado, y la forma literaria fue utilizada para crear ese ritmo y comunicar varias cosas sin lugar a dudas. Cuando llegamos a capítulos 2 y 3, entramos en un relato con otro enfoque y un desenlace a continuación de la creación. Retoma capítulo 1 en aceptar que la tierra y los cielos fueron hechos por Dios en algún momento, quiere decir, no existían previamente. Pero ahora, a partir de 2.4, tenemos una clara descripción de la identidad del Creador, aquel que hizo los cielos y la tierra. Es reconocido y es dado a conocer. Hasta ahora sabíamos de Dios que era un Dios, la deidad, que era único, que era verdadero, que era poderoso para crear y ordenar solamente por el poder de su palabra, que era benévolo, y tuvimos unas pistas de la Trinidad por la obra de Dios, del Espíritu, del Verbo, la palabra, y también la referencia a nosotros en 1.26. Y tuvimos la creación como la cima de la creación, esa humanidad hecha a la propia imagen de Dios. Pero ahora descubrimos en capítulo 2 que esa deidad tiene nombre,
un nombre específico. No hay ninguna confusión sobre la identidad del Dios creador. La deidad que creó los cielos y la tierra quieren escuchar su nombre. Su nombre son 4 letras y nadie sabe cómo decirlo. Y en el mundo antiguo, el mundo del pueblo judío, nadie se animaba a decirlo tampoco, porque todos tenían temor de tomar el nombre de Dios en vano. Es el nombre de aquel que no hay que nombrar por temor de meter la pata. Es una palabra de 4 letras relacionado con el verbo ser. Es el mismo Dios que se revelaba a Moisés en la zarza ardiente en Éxodo capítulo 3, versículo 6. Dice, yo soy, en nuestra traducción, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y abajo en el versículo 14, donde Moisés pregunta, y si me preguntan quién me envió, ¿a quién voy a decir? Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Ahora, es un nombre que no debe sorprendernos. El que hizo todos los seres, el autoser, el autorreferente, es aquel que luego se presenta a Moisés diciendo, siendo soy, siendo lo que soy, siendo quien soy. Es aquel que es y siendo quien es. Aquel quien por su propia voluntad hizo todos los seres dependientes, incluso hasta un ser dependiente hecho a su propia imagen. Entonces, que su nombre sean las letras que forman algo como nuestra palabra siendo o de ser, ninguna sorpresa, si es el auto-identificado de la cual surgen todo lo demás. El nombre de Dios aparece en el Antiguo Testamento 6,828 veces. Es decir, casi 7,000 veces aparece el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué no nos damos cuenta si es tan obvio? Bueno, la Reina Valera nos ayuda en eso, la Reina Valera 60, porque siempre lo traduce Jehová Dios. Jehová, el nombre, Dios, la descripción de trabajo. Dios describe lo que hace, Jehová es su nombre particular. Pero siguiendo un costumbre judío de agregar los vocales para Señor a las 4 letras del nombre de Dios, Yahweh o IHWH siempre ha sido pronunciado Señor. Y esas son las letras que se suman los vocales que se ha traducido en nuestra Reina Valera Jehová. Y con mucha razón, ¿no? Lo que pasa en las otras traducciones es no vas a encontrar el nombre Jehová. La mayoría de las traducciones más modernas simplemente escriben la palabra Señor, Señor Dios, Señor Dios. Ustedes pueden detectar en el texto de sus Biblias si es el nombre de Dios, si están todos escritos en mayúsculo, Señor en mayúsculo. Ahí es el nombre de Dios. O como mínimo, Señor con el S de mayúsculo. Y eso se diferencia del otro uso de Señor con letra menor. Entonces, por ejemplo, en Génesis 18:12, Abraham como Señor de Sara no tiene el mayúsculo, ¿no? Pero todas las referencias que tienen un mayúsculo, estos sí son referencias al nombre de Dios. Ahora, habíamos hablado de aspectos personales de Dios en capítulo 2 al 3, al reposar, al bendecir, al evaluar, al completar su trabajo. Y aquí ahora lo ponemos nombre, tenemos nombre, nos revela el nombre que Él tiene. Una revelación quizás
que el pueblo, cuando fue escrito ese documento, ya tenían, o si no, fue revelado en la Escritura, pero que de todas maneras nosotros ha llegado como el nombre de Dios. Entonces, el creador Dios, el nombre específico de este Dios. ¿Ven nuevamente la polémica? No era otro Dios, no era uno de estos nombres que vimos de los dioses griegos ni babilónicos. No, para nada. Ese es el Dios Jehová, como hemos dicho, para identificar el único Dios creador del mundo. Llegamos al versículo 5. En versículo 5 descubrimos que hay algunos pasos previos todavía a la presencia del hombre en el jardín de Edén. Y es interesante. Uno es ese versículo 7, entonces el 6, sino falta las plantas, los árboles, etcétera, porque no había llovido y no había hombre para que labrase la tierra. Y en el 6 dice, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Yo quiero hacer una observación ahí para que indicar que no hay tanto conflicto entre la ciencia y la fe que mucha gente imagina. Yo quiero leer desde los apuntes de biología de la Universidad Nacional del Nordeste sobre los orígenes del agua. Y ustedes fíjense en el versículo 6 y ven la comparación. Los apuntes de biología de la Universidad Nacional del Nordeste dicen, los impactos en la superficie de la Tierra, de meteoritos, cosas así, y el comienzo de fenómenos volcánicos liberaron vapor de agua, entre otros vapores. Pero hasta los científicos insisten que el agua en la tierra salió desde debajo de la tierra y salió en forma de vapor. ¿Qué dice Génesis 2:6? Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. ¿No? Así lo comento nuevamente para que no soltemos rápidamente a creer que hay un conflicto entre ciencia y fe, pero tampoco nos dejamos confundir por la dogma y fe ciega del ateo de que todo tiene que existir al azar. Ese es otro planteo. Bueno, en el versículo 7 llegamos nuevamente a nuestro tema cima de la creación y naturaleza de los seres humanos. En 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y aquí sí vemos una exposición de cómo Dios creó al hombre y luego a la mujer. Fue creado, sabemos de capítulo 1, como algo único en la creación. Pero aquí vemos que fue hecho de polvo, de tierra, del polvo de debajo de nuestros pies. Más terrenal, más de este mundo es imposible. Ni de los animales y las plantas dice que fueron hechos del polvo de la tierra. La expresión más cercana sería en 1:11, 1:24, donde dice Dios, produzca la tierra seres vivientes, plantas y animales, y fueron hechos. Pero también esa expresión a polvo nos trae a la memoria las palabras tan lapidarias de Dios a Adán en 3:19. Pues polvo eres y al polvo volverás. ¿No? Es como Dios sabía a dónde eso iba. Y Dios creó el hombre del polvo de la tierra. La expresión hizo el hombre aquí en este texto en realidad es el mismo término que se usa para un alfarero trabajando el barro para hacer su vasija. Dios de la tierra toma la tierra y de eso formó el ser humano, el hombre aquí específicamente. Y curiosamente en el hebreo, la palabra tierra y la palabra Adán son casi idénticos. Tienen el mismo raíz, Adán y Adama, Adán y tierra en el hebreo. Así hay una relación muy cercana y cuando Dios fabrica el hombre.
Pero como habíamos dicho en capítulo 1, la creación del hombre era algo muy especial también de parte de Dios. Y en el 2:7 vemos que Dios sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre, empezó el hombre a ser un ser viviente. Es una expresión que aparece nuevamente en Ezequiel 37, donde Dios habla a la profeta y habla de enviar su espíritu a los huesos secos, y el soplo del espíritu va a revivificar, va a resucitar los huesos secos y darles nueva vida. Esa es la vida que solamente Dios puede dar. Pero fíjense, hecho de la tierra, y con el soplo del espíritu dice que fue hecho un ser viviente. No hay ninguna indicación en nuestro pasaje que el ser humano fue hecho un Dios. No hay una divinidad, una deidad en el ser humano. Nuevamente, la polémica tan fuerte contra muchos de las explicaciones de la creación del mundo entero. Entonces, llegamos a esa conclusión hasta ahora del capítulo 1 y del capítulo 2 sobre el ser humano. ¿Es un animal? No es divino, pero sí es la única parte de la creación que está hecho a la imagen de Dios. Bien, pasamos a mirar el versículo 8 entonces. Y quiero indicar con ese versículo de que Dios trabajó. Dios es un Dios trabajador, y Dios trabajó antes de la caída y Dios trabajó antes de Adán y Eva. Incluso dice aquí, Dios plantó un huerto en Edén. Trabajo de Dios ya de entrada, una vez formada la creación. Eso reconocemos que el trabajo en sí no es una maldición. El trabajo es una cosa digna y de valor si el mismo creador trabajó en las terminaciones, para decirlo así, de la creación. Y dice que Dios hizo a Adán y lo puso en el jardín. Me quedó la intriga si lo hizo dónde, ¿no? ¿Dónde que Dios hizo a Adán? Pero indudablemente donde primero lo vemos es que Dios lo coloca ahí dentro del jardín. Ahora, ahí en el jardín, Dios colocó con todas sus provisiones, lo puso ahí en su campo de acción, lo proveyó con su trabajo, lo proveyó con la comida para comer y todas las responsabilidades y lo que tenía para hacer. Y en 9 nos dice, y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Todos estos árboles, me encanta la expresión deliciosa a la vista, ¿no? Nosotros pensamos en delicioso como el gusto, pero aquí dice deliciosa a la vista. Es una imagen muy rica, un lenguaje muy rico de cómo era la belleza, la estética del jardín de Edén. Y también la comida gustosa, deliciosa a la vista y bueno para comer en su calidad. Tenemos la nutrición y la estética ya incluido en el jardín. Habíamos visto en capítulo 1 que todo árbol con fruto o semilla era para comer. Pero aquí en capítulo 2 encontramos que hay dos árboles muy particulares, con características muy especiales. En el versículo 9 dice, el árbol de vida en medio del huerto, ¿no? Eso es lo que toma el lugar de eminencia en el centro del jardín, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aparentemente el centro hay un punto de enfoque. Ahí vemos el árbol de vida y quizás a su lado el árbol de ciencia del bien y del mal. Ahora, todas las traducciones modernas lo traducen el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y eso nos va a ayudar a captar cuál es el sentido de ese fruto, de ese árbol en el jardín de Edén. Y pasamos a esa descripción de un río.
¿no? El jardín regado con un río que surge ahí y después sale del jardín en cuatro causales, cuatro ríos. Dice en el 11, el nombre del uno era Pisón, el nombre del segundo era Gijón, el nombre del tercero Idecal y el cuarto el río Éufrates. Y da sus características, tanto sea de lugar geográfico, las piedras preciosas y lo que pueda haber en esos jardines. Ahora, es interesante, algunas de estas imágenes aparecen nuevamente en Apocalipsis. Van a ver las piedras preciosas ya en el cielo, etc. Hay un vínculo en la imagen. Y estos son, creo, los detalles importantes. Una pregunta que a nosotros nos surge, aunque en realidad no tiene mucha importancia, ¿dónde estaba? ¿No? ¿Dónde estaba? Y bueno, la verdad es que no sabemos, no sabemos. Sabemos que estaba en el occidente de donde fue escrito, porque da la indicación, pero tenemos varios problemas. Uno es que por más que aparecen un par de nombres de ríos ahí que conocemos, es posible que la cauce de esos ríos haya cambiado en el tiempo. Hay cientos de metros de posición por encima de la valle ahí donde pasan esos ríos. Entonces no hay ninguna claridad hoy día sobre exactamente dónde se ubicaba el jardín de Edén, aunque hay muchas teorías y toda la especulación que uno quiere, es interesante leerlo, pero al fin del día nada depende de eso. Y sabemos del texto en capítulo 3 que Dios terminó echando los seres humanos del jardín de Edén y nunca volvieron. Entonces, no importa dónde estaba exactamente, porque desde Adán y Eva nadie ha entrado para poder disfrutarlo. Entonces, en 15 al 17 nos retoma, lo que sí se puede decir, es que no en ningún lugar, quiere en algún lado. ¿Eh? Y que los oyentes originales, más que probable, lo ubicaban por las referencias geográficas que tenían, las referencias de la piedra, el oro, lo que venía de ahí, entonces sabían dónde quedaba. Entonces eso no hay mucha discusión en cuanto de su existencia y un lugar quizás conocido en su generación. En el versículo 15 al 17 nos retoma el discurso sobre el hombre. Ahí ya vamos entrando en temas más delicados y más complicados. Dios lo puso en el jardín de Edén, ¿ya? Para que lobrara y guardara el jardín, el huerto, ¿no? En uno habíamos visto que tenía que señorear, que tenía que sojuzgar la tierra, y en el 2.5 encontramos que se agrega a eso labrarla, además de cuidarla, ¿no? Tiene que labrarla y guardarla. Ahora, nuevamente las traducciones modernas nos ayudan un poco aquí porque hablan de cultivar y cuidar. Cultivar y cuidar, que quede como nuestra responsabilidad en este mundo bajo Dios, en el mundo que Él haya creado. Ahí vamos al punto clave de nuestra charla de esta noche, 16-17. En el 16, Dios da un orden explícito. Acuérdense que había mencionado antes que se hace referencias a dos árboles especiales. Bueno, ahora retomamos uno de estos árboles. Uno de estos árboles, no el otro. El otro vamos a tener que esperar a capítulo 3 para entender su significado. Pero aquí retomamos uno de los árboles. Mandó Jehová Dios el hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Es lo que había dicho. El árbol fue hecho para eso. Hermosa la vista, hermosa para comer, delicioso. Pero dice Dios, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que lo comerás, ciertamente morirás. ¿Por qué puso Dios ese árbol ahí en medio del jardín? ¿No? Si no estaba permitido comerlo. Y si comerlo iba a crear tanto daño y lío por el resto de la historia en realidad.
Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar sobre las razones de Dios de poner en el jardín ese árbol en particular? Primero, notamos que debe haber algo en acatar órdenes de Dios que refleja el hecho de haber sido hecho a la imagen de Dios. Dios quiere en el ser hecho a su imagen que quiere que responda en forma apropiada a sus instrucciones, a su guía, a sus ordenanzas, a sus mandatos. Y yo creo que algo de eso hemos visto en la Trinidad, ¿no? Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Jesús dijo en Juan 8:42, dijo, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús mismo siempre quiso agradar a su Padre. Aquí hay una pista, creo, sobre lo que es ser hecho a la imagen de Dios. Dios quiere que Adán viva en el jardín agradándole. Y de todo el jardín le pidió una sola cosa que no haga, ¿no? Que no coma de ese árbol. Y segundo, entendemos que podría ser algo en el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal que podría amargar y arruinar esa relación. Algo ahí había que podría destruir la relación tan preciosa que Dios había hecho al desobedecerlo. Entonces, ¿qué sería? ¿Cuál es el problema de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? Bueno, yo quiero ir un poco al grano por el tiempo, pero quiero aclarar algunas cosas, mencionar un par de alternativas, pero dar lo que a mí más me convence para que ustedes sepan y lo puedan reflexionar. Primero, no era manzana. Chao, olvídalo, es mentira. Segundo, no era tener relaciones sexuales. También es una mentira y no habla de eso. Pero tercero, Adán ya sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Dios le había dicho lo que tenía que hacer. Dios le había dicho todo lo que podría comer y Dios le había dicho lo que no podría comer. Que sí, Adán ya sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal dentro del jardín. La única prohibición que tenía era de no comer de este árbol. Veremos que era un árbol atractivo, pero también los demás árboles también eran atractivos y deliciosos a la vista en 2:9. Entonces, ¿qué había de mal de comerlo? Algunos dicen, bueno, quería saber de todo y no limitarse a lo que tenía a mano, ¿no? Pero yo les planteo, quería que Dios no quería que explore, que descubra, que ponga nombres, que trabaje, que invente herramientas. ¿Será que la ciencia es pecado? No creo que va por ese lado. Otros dicen, quizás quería entender todo lo que es la ética. Bueno, Dios ya le había dicho lo que era la ética por su momento. Entonces, ¿por qué quiere más? Le doy la explicación y esa gente generalmente lo relaciona con la palabra sabiduría, que Adán quería toda la sabiduría, ¿no? Y no el límite que le había dado. Pero vemos a través de las escrituras que Dios da sabiduría abundantemente sin reproche a los que lo piden. A Salomón le dio un montón. Entonces no creo que vaya por ese lado tampoco. Le doy la explicación que más me convence. Ustedes lo pueden leer, meditar y sacar sus conclusiones. Creo que el secreto está en la palabra conocer. El conocimiento del bien y del mal. Fíjense, no es el árbol de bien y mal, ¿eh? Es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, la palabra conocer en el hebreo es una palabra que lleva mucho más peso que nuestra palabra saber. Hay mucha diferencia entre conocer a diferencia, por ejemplo, a saber. Si van en su Biblia a Génesis
4:1, capítulo 4, versículo 1, pueden ver que conoció Adán a su mujer Eva. Y no cree que es que se presentaron un día y le tomó la mano y mucho gusto soy Adán, mucho gusto yo soy Eva. No es que conoció a su esposa de esa forma, porque dice, la cual concibió y dio luz a un hijo. Quiere decir, que Adán haya conocido a su esposa, él, vamos por lo sintético, tuvo relaciones sexuales con ella. Eso es el sentido de conocer. Entonces, eso nos da una pista que conocer es mucho más profundo, es mucho más íntegro que el simple saber, ¿no? Entonces, ¿qué sería conocer en el texto de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal? Bueno, yo lo entiendo de esta forma. Es que conocer ahí es involucrarse en la definición de lo que está bien y lo que está mal. No es solamente aceptar la palabra de Dios de lo que está bien y lo que está mal, sino es definir por sí mismo lo que está bien y lo que está mal. Ahora, fíjense lo que implica. El momento que uno llegue a definir por sí mismo lo que está bien y lo que está mal, esa persona toma el lugar de Dios en su vida. Porque no está más escuchando la definición de Dios. Más bien está tomando ese atributo de Dios a sí mismo para definir por sí mismo lo que está bien y lo que está mal. El mismo hecho de tomar del fruto y comerlo ya es un acto de rebeldía, ya es un acto de decidir lo que voy a hacer sin referencia a las instrucciones de Dios. Ya es una definición de definir lo que está bien y lo que está mal, de conocer para mí mismo lo que está bien y lo que está mal, en lugar de conocer desde Dios lo que está bien y lo que está mal. Es no acatar las órdenes de Dios, sino es un autodiosamiento. Es asumir sus propias decisiones por encima de los de Dios, sobre lo que está bien y lo que está mal. Es ponerse fuera de la jurisdicción de Dios al crear su propio bien y su propio mal. Ahora, si ustedes siguen ese entendimiento del pecado en Génesis, van a ver que tiene mucho sentido en el resto de las escrituras, porque encontramos que la esencia del pecado es vivir mi propia vida a mi manera, es gobernar a mi propia vida sin Dios y sin sujeción a Dios. Es definir por mí mismo lo que está bien y lo que está mal. Y hay un pasaje en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, que es muy interesante. Dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pero la palabra ahí en griego es literalmente anomía, es fuera de la ley. Todo aquel que comete pecado está fuera de la ley, pues el pecado está fuera de la ley. Ahora, déjeme terminar de explicarlo. Uno puede estar fuera de la ley de dos maneras. Uno puede estar en infracción, infringiendo la ley, que cobra una multa o lo que fuera. Pero uno también puede irse a Paraguay. Entonces está fuera de la jurisdicción de la ley argentina. Y lo que está diciendo ahí, que Adán y luego Eva y Adán juntos, al definirse por sí mismo, al comer del fruto del conocimiento, del árbol del conocimiento del bien y del mal, ellos se ponen bajo su propia ley. Y dicen, la ley de Dios no rige más en mi vida, ya me independicé de Dios, ya hago lo mío por mi cuenta. La palabra anomía, literalmente en español, hay una acepción que es anarquía. Cada uno hace lo que está bien a su propia vista. Entonces, al pecar,
Lo único que me falta entender es por qué después en capítulo 3 no es que cayeron muertos instantáneamente, ¿no? Y bueno, Dios obviamente tuvo más propósito. Y vamos a ver, o podremos llegar a ver en capítulo 3, el lugar del árbol de vida en eso. Y si con esas dos inquietudes los dejo, ¿por qué no cayeron muertos en ese momento? Y segundo, ¿qué pasaría ahí en el jardín de Edén si llegaran a comer del árbol de vida, después de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Qué pasaría si después de rebelarse contra Dios, Adán y Eva llegaron a comer del árbol de la vida? Bueno, hay que seguir leyendo capítulo 3 y hasta Apocalipsis para leer toda la respuesta. Esta historia da para mucho todavía a partir de Génesis 2 y recién estamos arrancando. Que Dios los bendiga mucho.